El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. En nuestro país se diagnostican alrededor de 1.300 nuevos casos de cáncer de tiroides al año y de ellos un 85% corresponde a mujeres. Una enfermedad que ha tenido un crecimiento mundial en el último tiempo y de la que conversaremos en este capítulo junto a la doctora Ángela Garrido, endocrinóloga del Hospital Barros Luco. ¿Cómo está, doctora? Hola, un gusto saludarte, Pascal. Me gusta sobre todo que usted viene muy camiseteada porque tiene una tiroides en su delantal. Por supuesto, este es un típico logo que lo produce la Endocrine Society, que es la Asociación Americana de Tiroides, por la cual nosotros siempre guiamos de gran manera nuestras conductas diagnósticas y terapéuticas. Perfecto. Doctora, partamos de lo más esencial y voy a pedir de inmediato la gráfica de la foto de la tiroides y que usted me cuente cuál es la función de la tiroides. Mira, de manera general, la glándula tiroidea es una glándula pequeña que pesa apenas 25 gramos, mide 4 centímetros y que la tenemos en la base del cuello. Esta glándula produce dos hormonas que Cuidado son... con el micrófono, eso sí. Perdón, estas hormonas son esenciales para la vida, son dos, la que llamamos T3 y T4, ¿ok? Producen, ¿cierto?, todos sus efectos en nuestro crecimiento, desarrollo, en la memoria, en la función cardíaca, intestinal, el metabolismo de todos los nutrientes. Y es una de las hormonas en las cuales es necesaria para nuestra sobrevida. Una glándula muy importante. Absolutamente. ¿Ya? Continúe, Entonces, doctora. de manera general, ahora, no sé si pasamos ya de frente al tema. Pasemos de frente al tema. Entonces, de manera general, lo que nos convoca hoy día es conversar un poco acerca del cáncer de tiroides, ¿ya? Y para recordar un poco acerca de esto, el cáncer de tiroides, ¿ya?, es la neoplasia endocrinológica más frecuente pesquisada, ¿ok? Más del 95% de los cánceres endocrinológicos corresponden a cánceres que aparecen en la glándula de la tiroides. Perfecto. De estos, ¿cierto?, se dividen en distintos tipos histológicos. Los papilares, que son, entre comillas, los más benignos y los más frecuentes, les siguen un tipo que se llama folicular, uno que es muy especial y que lo encontramos muy pocas veces, que es el medular de tiroides, pero que no es de la tiroides en sí, sino que son de las células de sostén de la glándula tiroidea. Y a su vez también tenemos otros tipos de cánceres, ya sean metástasis, como los cánceres de pulmón, de mama a veces, y es sobre todo un cáncer muy especial de riñón, que es el de células claras, el linfoma y un cáncer muy especial, que es el que más riesgo nos da y el que más riesgo de muerte tiene en la tiroides, que es el cáncer anaplásico. Claro. ¿Okay? Con esta imagen, ¿de cuál estamos hablando exactamente o no se podría definir? Es muy Esto amplio. es solamente, claro, es una imagen solo ilustrativa. Un nódulo tiroideo es, ¿cierto?, una lesión sólida en el parénquima de la tiroides, ¿ok?, que es lo que a nosotros siempre nos convoca. Es una lesión sólida, ¿ok? Esas son las cosas que nosotros siempre tenemos que evaluar. Cuando tenemos lesiones que son de naturaleza quística, que son de contenido líquido, son benignas en más de un 98-99% de los casos. O sea, y eso pasa bastante, ¿no? Ustedes, alguien va hacia la consulta a preguntar, por ejemplo, por algún bulto y terminan derivándolo, haciéndole imágenes a la glándula y termina en muchos casos en algo benigno. La gran mayoría de las veces, los nódulos tiroideos, más del 95% de sus casos son absolutamente asintomáticos y son benignos. Y además, otra característica, son no funcionantes, ¿ya? En general, cuando uno revisa la arquitectura de la tiroides, ¿ok?, tú puedes tener problemas ya sea de la parte funcional, que es tener, ¿cierto?, actividad de la hormona disminuida o aumentada, y además puedes tener problemas que son estructurales. Ya. Y dentro de esos aparecen los nódulos. Claro, Ahora, lo primero que llamaba, lo que usted mencionaba en una primera instancia, es cuando hablamos del hiper y el hipotiroidismo. Exactamente, Y ahí el hiper y el hipo. El problema son de la secreción de estas hormonas que en su función se ve alterada. Absolutamente, en su función. Y ahí trabajamos en función de si está en exceso o en falta y damos el tratamiento que corresponde. Perfecto. Ahora, ¿en qué ocasiones nos vamos a encontrar con los nódulos de tiroides? ¿Ya? Cuando encontramos a un paciente y nos llama la atención al examinarle el cuello
que tiene la tiroides grande o la tiroides irregular, si el paciente pregunta porque tiene nódulos en el cuello o se palpó ganglios en los costados del cuello, si cuenta, en algunos casos que son muy contados, que tiene antecedentes familiares, que tiene más de 2 parientes de primer grado, papás, primos, hermanos, que tengan un cáncer operado de tiroides, claro, ¿ya? O que ese paciente en cuestión haya tenido también antecedentes de un cáncer tratado, sobre todo en la infancia, que haya recibido radioterapia cervical o radioterapia corporal total, que son los típicos niños que recibían de leucemia, ¿ya? En todas esas personas también siempre tenemos que revisar, ¿cierto? Y buscar estas lesiones de manera dirigida, que constituyen en sí las indicaciones de cuándo tenemos que tomar una ecografía de tiroides. Claro. Doctora, ¿y es habitual que se pueda ver un nódulo o eso ya es cuando está muy evolucionado? Por ejemplo, un cáncer de tiroides. En general... O sea, que se puede ver más que el nódulo en sí, como un bulto. En general es poco frecuente. Cuando tú ves un nódulo grande, ¿ya? Casi siempre son personas mayores o son personas que nunca jamás se han revisado y nunca se dieron cuenta que lo tenían. Ya. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son asintomáticos. Claro. El paciente que llega con síntomas de riesgo, que es cuando llega con ganglios en el cuello o cuando llega con problemas para tragar sólidos, para respirar o con un tono de voz alterado, que es la disfonía, ¿ya? Que nosotros le llamamos que es una voz bitonal, ¿ya? Que tiene es un tono muy especial. Ustedes lo reconocen de inmediato. Tiro, aquí tenemos problemas. Aquí hay un problema. Antes de seguir, doctora, pedir también la gráfica de los síntomas. Usted señalaba algunos, pero también para que los repasemos si hay alguno más cardinal que otro, de mayor relevancia. Por ejemplo, un bulto, que era lo que conversábamos, o nódulo que se puede sentir a través de la piel del cuello. Sensación de que los cuellos ajustados de la camisa aprietan demasiado. Eso una vez le pasa sin tener nada con la tiroides, pero claro, puede ser confuso. Cambios en la voz, que señalaba usted, lo que incluye una ronquera cada vez mayor, dificultad para tragar, hinchazón de los ganglios linfáticos en el cuello, que son los clásicos que nosotros sentimos inflamados cuando nos enfermamos. Pero ahí hay que hacer una salvedad. ¿Ya? Los ganglios, cuando se infectan por cualquier cosa que ocurra en la boca o en el cuello, siempre son ganglios que son blanditos, son pequeños y que al cabo de un par de semanas vuelven a la normalidad. Claro, pero típico cuando uno se los toca y sabe perfectamente y uno que los está siente enfermando. Base del cuello, claro, y hacia ahí en los lados del cuello. Pero cuando nos llama la atención como para poderlos estudiar, incluso tener que llegar a la necesidad de biopsiarlos, ¿ya? Siempre lo que uno revisa al momento de examinar al paciente es que su consistencia, que no sean duros, adheridos a planos profundos, que no estén agregados entre sí. Esos son y además no desaparecen con el tiempo. Esos son nuestros signos de alarma. Ya. Y que siempre hay que revisar. Claro, y acá se suma también dolor en el cuello y en la garganta, pero ¿hay algún síntoma en especial que sea muy importante ya cuando vaya avanzado? Porque usted lo planteaba en un principio, ¿no? Este cáncer es en un comienzo asintomático, entonces si ya se presentan estos signos es que hay un paso más allá. En general, aunque tengas un paso más allá, el cáncer sigue siendo asintomático. Los pacientes, cuando uno los pesquisa tarde y llegan con una masa en el cuello, es un porcentaje muy pequeño que va a tener síntomas. Y los síntomas van a ser efectivamente por compresión y por contigüidad, que nosotros les llamamos. Porque la zona de la tiroides la comparten la tráquea, por donde respiramos, el esófago, por donde tragamos. Entonces, si tú tienes una masa en un espacio pequeño, eso es lo que va a provocar síntomas. Por ende, la gran mayoría de las veces en que nos encontramos un nódulo sospechoso o encontramos ganglios, ¿ya? La gente no va a sentir mayores síntomas. Claro. Precisamente por eso. Doctora, y estábamos conversando justamente de estas otras enfermedades como el hipohipertiroidismo que cambian la función hormonal de secreción de esta hormona. ¿Pasa lo mismo para un cáncer de tiroides? ¿Influye en la secreción de las hormonas que tienen que secretar? No. El cáncer de tiroides puede darse de manera independiente si tu paciente tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo o su tiroides trabaja absolutamente normal. O sea, puede seguir funcionando. Absolutamente normal. Va por un camino paralelo entonces del cáncer. Paralelo. Perfecto. ¿Ya?
Lo otro que sí es una buena noticia, que el cáncer de tiroides tiene muy alta sobrevida, o sea, la probabilidad de muerte es muy baja. Muy escasa. El cáncer de tiroides tiene una sobrevida de más de 98% a 5 años plazo. Claro. ¿Ya? Es una diferencia pero brutal con las otras estadísticas que Chile tiene. O sea, si tú lo comparas con el cáncer de mama, el cáncer de mama mata a 3 mujeres al día en Chile. El cáncer cervicuterino mata a 2 mujeres al día en Chile. Claro. Y el cáncer de tiroides es como que un par de personas en el año. Claro. No hablas más de eso. Incluso en la última estadística que tiene Estados Unidos, que tiene súper reglamentada la parte oncológica, la mortalidad son 1.000, 2.000 personas en el universo de millones que tiene Estados Unidos. Pero no por eso menos importante estar ojo, muy atento. Exacto. La diferencia es que cuando nosotros lo pesquisamos a tiempo, un cáncer bien operado y un cáncer bien tratado, es una excelente sobrevida. ¿Cuál es nuestro problema? Son los pacientes que llegan tarde. Son los pacientes, ¿Por qué llegan tarde? Porque no se dan cuenta. Ya. De verdad, hay muchos pacientes que de por sí nunca jamás le pusieron atención al cuello o nunca jamás se han pasado las manos por el cuello y no han sentido nada. O son pacientes que trabajan mucho, que van poco al médico, Claro, que usted se está hacen hablando, doctora, poco me dan chequeo. ganas de tocarme el cuello. Ojalá que a todos en nuestras casas le estén dando ganas como de Ya. palparse, ¿no? ¿Hay Y- alguna forma también de advertirlo uno en su casa? La forma de advertirlo es cuando uno concurre a su chequeo médico habitual, es que el médico que te va a revisar te chequee el cuello, pone un examen físico. ¿Ok? La ecografía de tiroides no es mandatoria, no forma parte del chequeo general y no forma parte tampoco de una pesquisa de nódulos tiroideos en lo absoluto. De hecho, al revés, el hecho de que hagamos tantas imágenes nos está llevando a tener un sobrediagnóstico de cáncer de tiroides de nódulos muy pequeños que sabemos que no se afecta su mortalidad a largo plazo al momento de diagnosticarlos tan chicos. Claro. Es al revés. Estamos exponiendo al paciente a todos los riesgos que conlleva una tremenda cirugía. Claro. Doctora, en el diagnóstico también estaba mencionando esta imagenología. Una persona que se le detectan nódulos, y lo pregunto muy con conocimiento de causa, Sí. porque mi hermano padeció cáncer de tiroides. Perfecto. Y por ¿Ya? ende me recomendaron también yo guiarme y encontraron algunos nódulos, pero en los controles suele ser que no crece o que son mínimos. Eso hay que ir controlándolo y no Eso significa que va ojo, a ser... de manera general, además, Chile tiene una mayor proporción que el resto del mundo, tanto de patología funcional tiroidea como de nódulos, ¿ya? Pero seguimos el mismo camino, ¿ya? La gran mayoría de los nódulos van a ser todos benignos y uno los puede seguir en el tiempo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la típica pregunta, tengo un hermano que superó el cáncer de tiroides, ¿ya? En general, un solo hermano y un solo pariente en general de primer grado no es riesgo porque Claro, no usted se hereda. decía dos. No se hereda. Muy bien, ya. De hecho, cuando son 2 personas, la probabilidad recién es un 65%. Ya. Ni siquiera es un 100%, por ejemplo, cuando tenemos síndromes genéticos conocidos que predisponen a tumores, Claro. que son otro saco de pacientes, otro saco de patologías que hay que tener súper en consideración, pero que son súper poco frecuentes. Claro. Entonces, cuando uno ya dice, nuestro paciente tiene un nódulo, tiene una anormalidad que está detectada, ¿cierto?, al examen físico, nuestra indicación siempre es las pruebas de la tiroides primero, la TSH, la T4 libre, para definir qué función tiene la tiroides. Claro. Luego de eso, vamos a evaluar el nódulo. Claro. Y el nódulo, siempre vamos a revisar las imágenes. Y según las imágenes que veamos, definimos el riesgo del nódulo para saber si es necesario o no tomarle una biopsia, que es el procedimiento que se llama punción aspirativa con aguja fina. No es una biopsia como todo el mundo cree, que es una Estaba viendo porque justo sutura, antes había... que es una sutura, una cirugía. Claro. No, es una punción. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre vamos a tener en consideración? Nódulos de más de 1 centímetro que sean oscuros, ¿ya? Que es lo que nosotros le llamamos hipocogénicos, Ya. ¿ok? Bordes irregulares, que tenga puntitos de calcio en su estructura, que son, ¿cierto?, las microcalcificaciones, que tenga ganglios asociados, pero que sean de malas características,
¿Ok? ¿Y esas malas características? Son ¿cuáles? las mismas que el nódulo. Son Ya. ganglios grandes, más de 1 centímetro, como quistes en su interior Sí, o con son puntos de oscuros, calcio. irregulares, todo eso. Exacto. Esas son las condiciones que evaluamos al momento de definir si un paciente necesita o no necesita una biopsia de tiroides. Perfecto. ¿Ya? Y ahí, dependiendo de, ¿cierto?, se define con esas características, ¿cierto?, el riesgo de que ese nódulo sea maligno o no sea maligno. Todo eso está súper estratificado. Entonces, por ejemplo, si yo decido puncionar un nódulo de más de 1 centímetro con microcalcificaciones irregular, yo sé que ese va a salir cáncer en más del 95% de los casos. Ya. Pero a su vez, esos son los nódulos más escasos de encontrar. Ya. La gran mayoría va a tener nódulos que son benignos o nódulos que van a andar súper bien con el seguimiento en el plazo del tiempo. Claro. Y en general hablamos del pronóstico para que le perdamos el miedo a esto y nos hagamos cargo también de las patologías. Doctora, vamos a seguir conversando sobre todo el tratamiento también que viene luego de ser detectado, por ejemplo, un cáncer de tiroides, pero antes los invitamos a ustedes en las casas a participar con el hashtag El Especialista Responde y vamos a una breve pausa. Contarles, eso sí, que si a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente pueda tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando sobre tiroides, en específico cáncer de tiroides, junto a la endocrinóloga, la doctora Ángela Garrido. Doctora, estábamos conversando sobre ya los tratamientos, cómo se aborda un cáncer de tiroides. En general, cuando nosotros ya sabemos y vemos nuestro nódulo que efectivamente tiene riesgo de ser cáncer, ¿ya? Lo primero es estratificarlo. ¿Ya? Esto es súper distinto a cuando nos enfrentamos a otro tipo de cánceres, al cáncer gástrico, al cáncer de mama, al linfoma, porque son cánceres en el cual el tiempo es extremadamente importante. El cáncer de tiroides a nosotros nos da espacio para trabajar, sobre todo cuando tenemos los cánceres que se llaman diferenciados de tiroides. ¿Ya? ¿Okay? El anaplásico es otra cosa que es otro cuento. Cuando tenemos estos cánceres que son los más prevalentes, ¿cierto?, dentro de los cánceres de tiroides, siempre revisamos la ecografía y hacemos una ecografía muy especial que es la tipificación, que es para revisar hasta dónde llega el cáncer y si compromete ganglios. Ya. Luego de eso, nuestro siguiente paso es la cirugía. ¿Ya? La cirugía, siempre lo esencial es que tengamos un muy buen cirujano de cabeza y cuello. En las manos de él está siempre el pronóstico del paciente. ¿Ya? Nosotras lo abordamos al principio para su diagnóstico y su enfrentamiento y luego lo retomamos en el posoperatorio. Perfecto, entonces es un equipo interdisciplinario. Siempre es un equipo multidisciplinario. De hecho, todos los pacientes cuando uno los enfrenta, se enfrentan como un comité oncológico. Perfecto. Y ahí es cuando uno ve a los pacientes y revisa qué es lo que necesitan y se revisa su tipo de abordaje. Perfecto. Luego el paciente va a ser sometido a su cirugía, ya sea retirar la tiroides completa o retirar la tiroides con distintos niveles de ganglios, ¿ya? Dependiendo de hasta dónde haya llegado el cáncer en su momento. ¿Ok? Luego de eso, el paciente tiene ya que recuperarse, porque es una cirugía súper grande, estás hablando de 3 días hospitalizado y con riesgos, ¿ya? La tiroides, por el lugar donde está, produce lesiones del nervio laringio recurrente, que es el nervio de la voz. Y además de las complicaciones operatorias típicas, que es la infección de herida operatoria, hematomas, ya que es cuando sangra la herida, también lo otro que puede ocurrir es una condición que se llama hipoparatiroidismo posquirúrgico. ¿Ya? Detrás de la tiroides hay unas glandulitas muy chicas que se llaman paratiroides, que son las que controlan el calcio y el fósforo de nuestro organismo. Ya. Cuando retiras la tiroides, estas glándulas pueden quedar dañadas de manera transitoria o de manera permanente, haciendo que el paciente tenga el calcio bajo por mucho tiempo. Y eso se traduce en calambres, en adormecimientos, en riesgo de arritmias. Y eso significa que el paciente tiene que tomar mucha más medicación que la que originalmente le correspondía solamente por la tiroides.
Ya. Obviamente ese riesgo aumenta en la medida que el cáncer es un poco más grande. Claro. Porque la claro. cirugía es más invasiva. Es mayor, etcétera. ¿Y siempre es la cirugía el tratamiento para el cáncer de tiroides? El cáncer siempre de cajón, siempre es la cirugía. Lo único que está en investigación en este momento es para cánceres menores de 1 centímetro, que es lo que se llaman microcarcinomas, ¿ya? Ya. Que no tengan compromiso de ganglios, el poder tratarlos con en un casos procedimiento... bien específico. Es tratarlos con un procedimiento muy puntual que se llama radiofrecuencia, Ya, ¿ok? Que es una canulita directo al nódulo que lo va a destruir. claro. ¿Ok? Pero es muy específico. Muy esos específico, muy puntual. casos. Ya, en La- todos los otros es la cirugía, el tratamiento. Es el tratamiento de elección. ¿Y qué pasa luego con esas hormonas? ¿Quién las secreta? Esas hormonas. Después viene, ¿cierto? Toda la historia de compensar a tu paciente y volver a reemplazarle las hormonas que perdió. ¿Ya? Claro. Que ahí es donde acudimos a nuestra fiel levotiroxina. Ah, ¿Ok? vale. Y el ajuste de la levotiroxina va a ser dependiendo de el metabolismo del paciente, de sus necesidades, del ajuste por kilo de peso y además dependiendo de la meta terapéutica que uno tenga. Porque la TSH, que es la hormona con la que el cerebro solía controlar la tiroides, que ya no está, cuando quedan células de cáncer en el cuello, si esta hormona sube mucho, el cáncer puede volver a aparecer porque pueden crecer las células que quedaron, Puede aparecer incluso, no la tiroides porque ya no está. porque ya no está. Pero si en quedaron otros ganglios, rastros celulares, Ya. si tú tienes una TSH más alta, el cáncer puede volver a crecer Puede, en algún ganglio. pero o se alguna desarrolla en cosita. cualquier parte del... Generalmente en el cuello. Es muy poco frecuente que nos encontremos cánceres metastásicos, pero generalmente eso ya lo sabemos más o menos en el preoperatorio, cuando los pacientes llegan con mucho ganglio, ya sabemos ya que tenemos que revisar el resto, sobre todo el pulmón. ¿Ya? Luego de eso uno ajusta la levotiroxina, ¿cierto? Ajustas el calcio o el calcitriol, que es otro medicamento más que se utiliza cuando los pacientes tienen calcio bajo, ¿ok? Y el paciente necesitamos que se recupere de su cirugía y que el cuello se desinflame. En ese periodo de tiempo hacemos lo que se llama reestratificación postoperatoria. Volvemos a revisar el cuello, que no haya quedado ningún ganglio, que no haya quedado ningún rastro de glándula de la tiroides, ¿ya? Y lo seguimos con 2 marcadores tumorales que son muy específicos, que los pacientes que tienen cáncer de tiroides siempre les digo, este lo vas a ver por el resto de tu vida, es la tiroglobulina y la antitiroglobulina. Hay que acostumbrarse. Exactamente. Bien. Dependiendo de esos marcadores y de una nueva ecografía que tú tomas al cuello, sabes el riesgo, más la biopsia, obviamente la biopsia postoperatoria, tú sabes si tu paciente va a volver o no tiene más riesgo, tiene menos riesgo de que el cáncer vuelva. Y además, con eso, más la biopsia de tu cirugía, se decide la segunda parte del tratamiento, que es el famoso yodo radioactivo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué es tan famoso el yodo radioactivo? Lo que pasa es que es un tratamiento súper particular, entonces es como que llama mucho la atención. ¿Ya? Claro. La tiroides tiene una particularidad y es el único órgano del cuerpo humano, junto con la mama femenina en lactancia, que ocupan yodo para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si tú tienes células de cáncer de tiroides dando vueltas, esas células necesitan yodo para funcionar. ¿Qué es lo que hacemos? El yodo se hace radioactivo, ¿Ya? ¿ok? Y emite radiación, alfa y beta, y así como un accidente nuclear, igualito, ¿ya? Y eso se lo damos a tomar a los pacientes. Ya. Y ese yodo radioactivo marcado se va a todas las células que hayan quedado de cáncer en el postquirúrgico y las destruyen con el paso del tiempo. Me gusta que lo dice usted muy emocionada, doctora. Se nota también la beta académica de la doctora. Sí. Doctora, la quiero invitar a revisar algunas de las preguntas, a ver las que alcancemos acá. Perfecto. A través de redes sociales nos hacen llegar las personas sus preguntas. Patricia Méndez, me salió un poroto entre la mandíbula y el cuello, al lado izquierdo, pero no me duele. ¿Será algo de cuidado? No sé si está tan entre la mandíbula y el cuello, no sé. Es que, ojo, entre la mandíbula y el cuello, aquí también hay una parte muy particular que son las glándulas de la saliva. Estas son las glándulas submandibulares. Entonces, efectivamente, pueden aparecer ganglios, pero también puede aparecer patología de las glándulas de la saliva. Ya. Entonces, en particular, lo que hay que hacer es que, ¿cierto?, lo revise su doctor Claro. y en general se tome una ecografía de partes blandas para saber de dónde es el poroto en cuestión. Claro. Si es un ganglio, si es un lipoma, un montoncito de grasa subcutánea que sale,
o si es algo que dependa de la glándula de la saliva. Ahora partimos de la base que nunca un poroto es... Nunca. Siempre un poroto es extraño. No. Es de cuidado, es llamativo. El en cualquier poroto zona, llamativo ¿no? es aquel que no disminuye con el paso del tiempo, Ya. que aumenta su consistencia en el tiempo o que se agrega con otros y hace montones. Ya. Pero Esos que son los que- si me lo detecto un día y a los 2 días ya ha desaparecido, ya fue. Nada, Me olvido. fue. Me olvido. Exactamente. Pero si se mantiene en el tiempo, Ese es siempre el que de hay que cuidado. ponerle atención. Perfecto. Veamos si nos pueden desplegar otra de las preguntas. Sonia Ursúa, ¿cómo prevenir? ¿Hay algún tipo de alimento que no se recomiende comer, por ejemplo? Ninguno, absolutamente ninguno. Ya. El cáncer de tiroides ocurre de manera al azar. Ya. No tiene relación con exposición a ningún tipo de alimento. ¿No hay factor de o riesgo, algo- por ejemplo, con la cafeína o cosas No, así? No. nada. Ya. Nada de nada. ¿Ya? En general, lo que ha salido mucho en boga este último tiempo es que es el yodo. Ya. ¿Ya? Eso es como un típico tema de discusión. Pero de manera ¿Que haría general, bien o que haría mal? no tiene que ver con el cáncer de tiroides. Ya. Lo que tiene que ver es con la enfermedad tiroidea autoinmune, que es lo que nos hace que tengamos más hipotiroidismo. Ya. Pero no en sí con O el sea, cáncer de el tiroides. yodo podría influir y ciertos alimentos con yodo podrían influir en Eso. lo que usted planteaba, que no es el cáncer de Que tiroides. no es el cáncer de tiroides. Ahora, es que nosotros pasamos en Chile, nosotros pasamos de tener muy bajo yodo, con mucho bocio y mucho hipotiroidismo, ahora tenemos alto yodo, porque tenemos yodo en la alimentación, Claro. ¿cierto? En los alimentos procesados y en la sal de mesa. No es que estén consumiendo más piure que lo normal, ¿no? Eso no. para nada, para nada, para nada. Pero se habla de cierta relación en que ya hay tanto yodo en la comida que no es necesario suplementarlo y por lo tanto, de hecho, el Ministerio de Salud va a bajar la cantidad de yodo de la sal, Ya. ¿ya? De mesa. Claro, la típica precisamente- sal yodada. Exacto, precisamente para ver si podemos tratar de disminuir un poquito tanto hipotiroidismo que tenemos en Chile. Y puede tener, hay una relación, pero con el cáncer de Pero con tiroides. el cáncer de tiroides, nada. Ninguno. Ningún alimento, ningún hábito. Lo único es la exposición a la radiación. Ya. Personas de la salud que trabajan sin protector tiroideo y niños jóvenes que hayan recibido radiación en la infancia. Eso puede ser un factor de riesgo. Eso lo es, entonces? sí o sí. Eso es factor de riesgo entonces para el cáncer de Absolutamente. tiroides. Alcanzamos a revisar otra de las preguntas, vamos a saberlo si se despliega, así que sí. G. González nos pregunta, ¿un cáncer siempre puede ser hereditario? Hablando del cáncer de tiroides. Hablando en de este caso. cáncer de tiroides, la respuesta en general es no. No. No, salvo un cáncer muy especial que se llama medular de tiroides, que es de otras células que son el sostén del resto de las células de la tiroides que hacen hormona tiroidea. Esto produce una molécula que se llama calcitonina, que en el cuerpo humano ya no tiene ningún tipo de función, pero al momento de mutar y crecer como cáncer, ese sí se hereda, porque es una mutación muy conocida que se llama neoplasias endocrinas múltiples. Y son familiares, son familias completas que tienen agregación de cánceres endocrinos. Al medular de tiroides, un cáncer a las glándulas suprarrenales e incluso lesiones al intestino o a la piel. Perfecto. ¿Alcanzamos otra pregunta? Vamos a ver, esta es como una ruleta. Sí, alcanzamos. Sari Montbar pregunta, tengo hipertiroidismo y dejé de tomar la levotiroxina que usted mencionaba Ya. porque me producía mareos y taquicardia. ¿Qué me recomienda hacer? A ver, Ir a su especialista, lo más primero que todo. lo más probable es que si toma levotiroxina es porque es hipotiroideo, no Sí, hiper. No hiper, ya. ¿Ya? Y en ese sentido que se produce mareos y taquicardia hay que revisar el ajuste del medicamento, Ya. más que otra cosa. Ya, y lo de inmediato no sabemos, Sari Montbar, si es hombre o mujer, pero le Así es, recomendamos ¿no? ir A su médico. a su endocrinóloga, para que pueda guiarlo por ese tema. Pero usted mencionaba justamente la levotiroxina, porque es muy importante post el cáncer de la tiroides también. Una vez que uno está operado de cáncer de tiroides, no tiene tiroides. Por lo tanto, tienes que reemplazar la hormona tiroidea de por vida. Y la levotiroxina va a acompañar a los pacientes de por vida, siempre. ¿Por qué? Porque es tanto terapéutica para el cáncer de tiroides, haciendo que no vuelva a crecer ninguna otra célula, y además reemplazando la función esencial que tienen las hormonas tiroideas en nuestro cuerpo. Perfecto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, doctora. Los invitamos a todos a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo ha preparado un artículo respecto a este tema, pero también ahí pueden encontrar episodios anteriores y los invitamos a compartirlos y a viralizar el contenido de salud.
Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y por ser tan didáctica. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos, gracias. entonces les recordamos, estuvimos junto a la doctora Ángela Garrido, endocrinóloga del Hospital Barros Luco. Y ahora ustedes los invitamos a seguir, por supuesto, en compañía de Canal 24 Horas. Ya vienen más noticias. Chao. El especialista responde.